a la grabación de la sesión, para los fines que ya todos conocemos. Ahorremos esto acá de transcripción. Bueno, ya los demás compañeritos irán ingresando, pero tenemos ya quórum para deliberar. Faltan unos 3 compañeritos por ingresar. Bueno, ya entramos en el declive del módulo, del ciclo. Ya este ciclo, este es el 5º encuentro, que quiere decir que en 3 semanas más estamos terminando. Terminamos ciclo, terminamos semestre y terminamos año, pues dándole gracias a Dios porque aquí estamos. Porque estamos vivos a pesar de que en el mundo han fallecido, ya llegamos al tópico de 5 millones de personas muertas por el COVID y nosotros, gracias al Todopoderoso, aquí estamos. Seguramente han fallecido personas cercanas, familiares, amigos, pero aquí seguimos nosotros aún. Entonces, pues le estamos dando fin a este módulo, entramos ya en la etapa final. Este módulo, niños, para nosotros, o esta temática, más que este módulo, esta temática, todo el concepto organizacional, para nosotros como administradores de empresas, es de vital importancia, es fundamental. Ustedes ya han desarrollado o han abordado las teorías o los fundamentos de la administración, partiendo desde las teorías de Frederick Taylor, de Henry Fayol, pasando por las teorías de Mixberg, de Smith, por la teoría burocrática, teoría estructuralista, y lógicamente por la teoría humanista, que tiene mucho que ver con este componente. Y entonces nos podemos dar cuenta, como ya lo hemos mencionado en varias oportunidades, que la administración de empresas es un universo. De hecho, uno de los principios y de las características de la administración de empresas es la universalidad. ¿Qué significa ese principio o esa característica? Significa que donde quiera que haya o donde quiera que exista un fenómeno social, sea formal o sea informal, allí habrá un proceso administrativo. Y donde quiera que haya un fenómeno administrativo, sea formal o informal, habrá un proceso organizacional. Por eso, esta asignatura es tan importante para nosotros. Esta asignatura tiene muchos componentes. Tiene el componente de la gestión del talento humano, que ahorita la vamos a trabajar un poco. Tiene el componente de la estructura organizacional, que fue el ejercicio que hicimos para el primer parcial. Tiene todo el componente de la administración en la gestión del talento humano. Es decir, todo lo que tiene que ver con la vinculación de los trabajadores, con la contratación, con la parte jurídica, con la parte legal. Todo hace parte de este componente organizacional. Y lógicamente, todo lo que tenga que ver con el bienestar de los trabajadores. Por eso, dentro de 8 días vamos a trabajar un poco el concepto de clima organizacional y cultura organizacional. Entonces, este concepto de teoría organizacional, primero, es muy amplio. Segundo, va de la mano con todas las demás teorías. Porque, repito, si ustedes ven las teorías científicas y la clásica, la teoría científica dice que la administración se centra en tareas. ¿Cómo le llamamos hoy en día en el manual de funciones? Pues se llaman así, funciones. Las tareas o actividades que realizamos los trabajadores hoy en día se llaman funciones. Están definidas así técnicamente. La teoría organizacional tiene que ver con la teoría humanista, por lo que ya les referenciaba. Porque recuerden, a ver quién me recuerda, el principal capital en cualquier empresa o en cualquier organización es ¿cuál? ¿Cuál es el principal activo, el principal capital que tiene cualquier organización? Los empleados. Exactamente. Los empleados. ¿Alguien más? El capital humano. El capital humano. Y desde ya como administradores de empresas, ya tenemos que ir pensando como administradores de empresas, entonces tenemos que irnos concentrando. Mira, por aquí llegó Mari. Listo. Ya tenemos Luz María Ortiz, aquí está. Tenemos que ir generando
un estilo gerencial que debe estar muy marcado por esta teoría organizacional, por este componente. Yo les voy a compartir un documento en PDF que es muy extenso. Un documento que creo que tiene como 500 páginas sobre teoría organizacional y se van a dar cuenta ustedes del universo que es, para que lo tengan, para que paguen vacaciones, den una carreteadita del documento y se den cuenta lo grande que es. Nos enfocamos en el módulo, en 3 evaluaciones para que ustedes entendieran, para que todos entendamos lo que reviste la importancia del concepto de organización como estructura. Recuerden que el concepto de organización tiene 2 definiciones, tiene 2 enfoques. El primero, estructura, y tiene que ver con ese componente del que hablamos hace 8 días y del que ustedes hicieron un ejercicio muy sencillo. Era un ejercicio para una hojita, o para 2 con la portada, o para 3 con la breve explicación. Alguien me preguntaba hoy, venga, profe, y cuando usted se refiere a explicar, explicar ese organigrama, ¿qué está pidiendo, qué está buscando? No, era muy sencillo. Por ejemplo, si ustedes seleccionaron, los que trabajaron en grupo, individual, si usted seleccionó un organigrama plano, un organigrama circular, entonces la explicación era muy sencilla. Se seleccionó un organigrama circular establecido para una organización bajo la generación de la confianza, la autonomía y la toma de decisiones. Otro pudo haber dicho, no, yo escogí un organigrama circular, pero con enfoque al cliente. O sea que en la mitad del organigrama no va el gerente de la empresa, sino el cliente. Y alrededor del cliente van los procesos de la organización. Era explicar, se escogió el organigrama plano o el organigrama circular, con enfoque al cliente, toda vez que los objetivos estratégicos de la organización están orientados, además del fortalecimiento interno, a trabajar de manera comprometida con la satisfacción del cliente. O alguno puede haber dicho, no, nosotros hicimos uno piramidal, o sea, uno vertical. Seleccionamos un organigrama vertical buscando, bajo la teoría burocrática de la administración, encontrar allí o demostrar las unidades jerárquicas y las unidades de autoridad dentro de la administración. Simplemente lo que se buscaba con el ejercicio de la justificación era que hubiésemos entendido qué es un organigrama frente al concepto de estructura organizacional, los tipos de organigramas que existen y para qué se aplican. Pregunto, si alguien tiene ahí la respuesta a la mano, ¿por qué creen ustedes que es importante que toda empresa, por pequeña que sea, que toda organización, sobre todo la organización formal, recuerden que la organización formal es aquella que está constituida bajo unos componentes jurídicos, la Cámara de Comercio, un registro de la DIAN, un registro de Secretaría del Interior de cada departamento si se trata de una entidad de economía solidaria. A eso se le llama organización formal. Entonces la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que es importante que toda organización formal tenga una estructura organizacional definida, tenga una estructura organizada, delimitada? ¿Por qué creen ustedes que es importante? Joana, ¿quién dijo yo? Profe. Sí, hágale, compañero. Profe, porque Pues en mi análisis y lo que he aprendido, yo creo que es muy importante que, pues, es importante, ¿por qué? Porque se delegan funciones. Cada área tiene que desarrollar, digamos, distintas o diferentes funciones que llevan a lo mismo, al objetivo general de la empresa. Perfecto. Digamos, el área comercial es de las ventas, ya el área administrativa pues se encarga de otras cosas. Todos hacen un complemento que llevan directamente a ese objetivo principal, profe. Exacto, Diego. Entonces, lo primero que dice Diego, perfecto. Se establece claramente qué tiene que hacer cada quien dentro de la empresa. Cuando él dice, se delegan y se determinan las funciones, entonces aplicamos con lo que dice Diego, uno de los principios de la teoría clásica de la administración, que luego lo trabajó la teoría burocrática, la teoría sistémica,
una palabrita clave que es división del trabajo. O sea, lo que dice Diego, cuando yo tengo una estructura plenamente definida, yo sé primero qué tiene que hacer cada quien. ¿Alguien más quería participar? Bueno, para que quede claro, complementando lo que dice Diego Pava, complementándolo, las funciones, cuando se tiene una estructura plenamente definida, delimitada y establecida, se observa con claridad las líneas jerárquicas, porque así estemos trabajando bajo una estructura circular, bajo un organigrama circular, siempre existirán dentro de la organización, siempre existirá el componente jerárquico, es decir, no le llamemos jefe, llamémosle líderes de proceso, para generar mayor confianza, para generar mayor autonomía en la toma de decisiones. No le llamemos jefes inmediatos, llamémosle líder de proceso. Entonces, ¿quién hace el trabajo? Es decir, ¿qué hace cada quien? Y de manera vertical o de manera circular, ¿a quién le responde cada quien? ¿A quién le responde cada quien? Ahí llegó Luis Fernando. Así, estaba aquí acá Luis Fernando. Entonces... Qué pena que se me está cayendo el internet, profe. No, tranquilo, señor, no hay problema. Que Diego ya estaba Sí, Diego estaba participando. Entonces, tener claro eso. Mire, el ejercicio no era hacerlo por hacerlo, sino hacerlo por entender. Repito, usted ya tiene que ir pensando como administradores de empresas. Ya, tiene que ir pensando como administradores de empresas. Y tienen que ir generando unas capacidades, unas habilidades gerenciales, unas habilidades que todos los días son más exigentes. Recuerden, conceptos como la globalización, conceptos como la internacionalización de los factores de producción, por ejemplo, la mano de obra. Hoy en día la mano de obra se mueve de manera a nivel internacional con mucha más facilidad que a mediados o finales del siglo pasado. Es decir, hay una cantidad de componentes que exigen que el gerente de hoy desarrolle otra serie de habilidades en competitividad, habilidades en gestión del talento humano, habilidades, lo que llamamos nosotros la gestión de las habilidades blandas, la gestión del conocimiento y la innovación, el pensamiento disruptivo. Entonces, todas estas herramientas lo que nos permiten es pensar y adquirir unas capacidades y unas habilidades gerenciales. El ejercicio del organigrama, yo sé que pues ya lo debieron haber hecho todos, creo que sí. Que tenga alguna duda o algún problemita, simplemente me comenta, era eso. Entender, más allá de evaluar, más allá de que todos saquen 5, es que ustedes entiendan que la base del éxito de una entidad, de una organización, de una empresa, es su organización, su estructura organizacional, porque de ahí se depende todo lo demás. Y recuerden que el concepto de organización, les decía, tiene dos orientaciones, dos definiciones. El primero es de estructura, cómo está organizada la empresa. Que recuerden, les decía yo hace 8 días, los organigramas de hoy deben ser flexibles. Jimena Alzate Osorio. Jimena, buenas noches, Jimena. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, bienvenida. Gracias. Les decía entonces que los organigramas no pueden ser estructuras de piedra, no pueden ser estructuras inamovibles. De hecho, la organización debe estar de manera muy permanente, de manera periódica, debe estar revisando su estructura. ¿A la luz de qué? ¿Al amparo de qué? De las necesidades y de las exigencias del mercado, del entorno, de los cambios internos. Hay muchas empresas que tienen definida la estructura organizacional, que la construyeron hace 10, 15 años, y resulta que la misma organización ha cambiado y el organigrama quedó muerto. Entonces, el organigrama es un elemento vivo, dinámico, cambiante. ¿Y a quién le corresponde como pensamiento estratégico? ¿A quién le corresponde estar atento? A la alta gerencia.
Y la alta gerencia, escúchenme bien, no es el cargo del gerente, no. La alta gerencia es el equipo de gobierno corporativo. O sea, es el equipo que rodea al gerente en una organización, en una empresa, que rodea al gerente y que toma las decisiones estratégicas. Las decisiones estratégicas son las que tienen que ver con la misión, con la visión, con los valores corporativos, con los cambios estructurales de la organización. Entonces, era hacer un organigrama, algo sencillo, pero entender el concepto. Por eso yo no acostumbro a hacer evaluaciones memorísticas. No, a mí me gusta es que usted, como participante de este proceso académico y aportante, usted entienda la importancia del concepto, entender la importancia del concepto. Entonces, el ejercicio era muy sencillo. Un organigrama plano o un organigrama, perdón, piramidal, vertical, un organigrama horizontal o un organigrama circular, como lo quisiera hacer, pero que en el mismo ejercicio se entienda que comprendió lo que hizo y que comprendió el concepto. Bajo esos términos, entonces, si cualquiera me dice, venga, Puerta, yo no había entendido bien, pero ya entendí bien qué era lo que se pretendía, yo lo quiero cambiar, o listo, podemos negociar un día, 2 días. Ustedes saben, los que han tenido clase conmigo, que yo no soy exegético en eso, porque a mí lo que me importa es que haya ese proceso de aprehensión del conocimiento, que se entienda el concepto. Para el segundo parcial, que es dentro de 8 días, entonces tenemos el manual de funciones, una cosita sencilla. Ahora vamos a ver acá brevemente, hoy vamos a tratar 2 temas. Vamos a abordar dentro de la teoría organizacional la gestión del talento humano. La gestión del talento humano, porque es que es muy importante, ligado a la estructura organizacional, hablar de cómo la empresa debe gestionar sus habilidades blandas, cómo debe gestionar su talento humano. Hay unos pasos técnicos que se deben seguir, hay unos componentes que se deben tener en cuenta. Entonces, ese componente de gestión del talento humano lo vamos a ligar a ver qué es un manual de funciones, que es un ejercicio práctico también, pues lo vamos a hacer sencillo. Ahora, ¿qué les recomiendo yo? Ustedes encuentran aquí en internet, encuentran un modelo sencillo. Cuando nosotros hablamos de manual de funciones, y ahorita lo vamos a ver, pues es un tema que inicialmente fue muy propio de las entidades públicas, porque el Departamento Administrativo de la Función Pública, la DAF, y la Dirección del Departamento Administrativo de Planeación, pues ordenan de manera obligatoria a que las entidades públicas tengan un manual de funciones. Pero el concepto no es exclusivo de la entidad pública. De hecho, ya muchas empresas privadas han entendido la importancia de ligar el manual de funciones al organigrama, a la estructura organizacional, y esos 2 componentes al manual de procesos y procedimientos. Entonces, no hay necesidad de un documento extenso, simplemente que entienda el concepto, que usted entienda qué es un manual de funciones, cómo el manual de funciones va de la mano con la gestión del talento humano a la hora de vincular a un trabajador, a la hora de exigir unos requisitos básicos en formación académica, en competencias comportamentales, en experiencia. Y cómo ese manual de funciones le permite, primero, al trabajador conocer, como decía Diego Pava, conocer qué es lo que tiene que hacer dentro de la empresa. Y le permite a la organización ejercer un control a través de un elemento como la evaluación de competencias. Claro, porque es que yo no puedo evaluar lo que no he definido. Yo no puedo saber si Diana María está haciendo las cosas bien si antes no se planificó qué era lo que ella tenía que hacer. Entonces, el manual de funciones, que, repito, es un concepto muy allegado a las entidades públicas, pues hoy la gran mayoría de empresas privadas a nivel mundial que son realmente organizadas, pues la tienen clara y lo están aplicando. Y les decía, para cerrar el concepto y empezar con la temática de hoy, les decía que el concepto de organización tiene 2 enfoques. El primero, estructura organizacional, organigrama, y el segundo, organización como proceso. Entonces, todo lo que tiene que ver con el manual de funciones, con el manual de procesos y procedimientos, con el manual de riesgos, es decir, todo lo que la empresa realice
dentro de su organización y fuera de ella, en el contexto, hace parte del concepto de organización como proceso. Cómo hacer las cosas, cómo evaluar, cómo gestionar. Entonces, bajo ese orden de ideas, no sé si alguien tenga alguna inquietud con respecto a este primer parcial, si hayan tenido dificultades, no sé si alguien no ha entendido el concepto de estructura organizacional, que repito es básico para nosotros como administradores, y quiera intervenir de pronto. Con todo gusto, están abiertos los micrófonos. Estos espacios es chévere cuando son muy participativos. Bueno. Profe, Sí, compañero de lucha. Luisinho. pues digamos que nosotros hicimos, bueno, el grupito con el que yo estaba, hicimos un organigrama de Bavaria, ¿sí? Sí. Pues le comento ahí a base de lo que usted nos pide, que pensamos de acerca del primer parcial, lo Sí. estudiamos muy bien y me parece que, digamos, hay unas empresas, como por ejemplo esta, que no es la excepción, tiene una excelente organigrama donde están pendientes no solamente de, digamos, el área de producción, sino el área de marketing, de comercialización, la alta gerencia. Y dice que uno de los más importantes, pues para mí, interpretándolo, uno de los más importantes para mí es el área comercial, ¿sí? Que digamos que es donde están los vendedores, que son los que se encargan, no solamente los vendedores, sino digamos los jefes de ventas, los coordinadores de ventas, que son los que se encargan de marketing, sí señor. En esa área comercial también está inclusive la persona que escoge el personal, ¿sí? Ahí es donde va, digamos, donde usted nos explicaba ahora de cómo se debe escoger, digamos, un nuevo empleado. Cómo se debe escoger un nuevo empleado. Digamos, también algo que miré mucho es se fijan mucho, digamos, un ejemplo en la voz, que si van a contratar una mujer que, digamos, una mujer que hable bonito, que sepa vender bien un producto, ofrecer un servicio, no solamente que sea bonita, sino que sepa hablarle al cliente, ¿sí? Listo, Luisinho, Lo o sea que mismo ustedes ya, perdón que le interrumpa un segundito, ustedes ya, además del organigrama, ya han venido mirando toda la parte del manual de funciones, donde se habla de las competencias bueno, pues es que comportamentales. nosotros inclusive pensamos hicimos pues la exposición como tal, estudiamos como tal todas las funciones, ¿sí? Porque pensábamos pues que teníamos que exponer o algo así. Pero como le digo, profe, nos pareció, pues a mí personalmente me pareció muy chévere conocer esas funciones. Y más la parte que digamos que nos dividimos y la partecita que me tocó, que es el área comercial, como le digo, es una de las más importantes, me parece a mí, dentro de una compañía. Qué Porque ahí bueno, están los Luisinho. vendedores, las personas que hacen sus estrategias de ventas, cómo vamos a hacer para cumplir una meta, cómo vamos a hacer un presupuesto. Entonces es una parte que le ayuda mucho a la compañía. Si esta parte, digamos, de ese organigrama no existiera, pues no tendría como un sentir, como hacia dónde vamos a ir. Bueno, Entonces esa Luis, o sea partecita que sería como decirlo. a ustedes como grupo, les quedó claro la importancia de la estructura organizacional en cualquier empresa. ¿Les quedó claro? Claro, Sí, profe, sí, profe. señor. Listo, Claro, Dieguiño. profe. Listo, Estuvimos excelente, estudiando los excelente. partes muy bien. Listo. Ahora con el siguiente parcial, ya le doy la palabra a Luz. Con el siguiente parcial, Luis, es decir, como me imagino que escogieron una estructura organizacional grande, sería un manual de funciones muy extenso, cojan 2 o 3 cargos. Simplemente es que ustedes entiendan el concepto. Es más, yo veo que ustedes ya se fueron un poquitico más allá al manual de funciones, donde ustedes hablan, por ejemplo, de la competencia comportamental. Cuando usted dice, mire, es mucho más atractiva en la venta la voz de una mujer que la de un hombre. Eso es una competencia comportamental, más no una competencia técnica. Entonces, bacano porque veo que van más allá. Luisinho, muy bien, compañía. Janet, tienes la palabra. Profe, buenas noches. Qué pena, sino Hola. que es que casi no me puedo conectar. Lo que le había preguntado por WhatsApp, sino que no alcancé a escuchar lo que explicó. Listo, Janet. Lo de con respecto a la justificación, ¿cierto, Janet? Sí, señor.
No, es muy sencillo, Janet. Es lo siguiente. Si usted está trabajando sola o tiene grupo, Janet. No, solita. Solita. Eso, solito también es bueno. Bueno, Janet, entonces es simplemente, si usted seleccionó, por ejemplo, una estructura piramidal o vertical, recuerde que es el organigrama tradicional, el que siempre conocemos, que es arriba está el jefe, luego los jefes de mando, los intermedios o de mando medio, luego los funcionales y luego los operativos, o sea, en una cascada. Si usted escogió ese, usted simplemente va a decir, se seleccionó o seleccioné, aquí podemos utilizar primera persona porque no estamos haciendo redacción académica. Seleccioné este tipo de organigrama para demostrar las estructuras jerárquicas dentro de la organización, teniendo en cuenta que este organigrama es utilizado para empresas muy grandes, empresas de gran tamaño o empresas donde no se ha trabajado el concepto de autonomía en la toma de decisiones. O usted puede decir, seleccioné este organigrama porque aplica a las empresas del sector público. O si usted seleccionó un organigrama circular, usted puede decir, el organigrama seleccionado corresponde a una estructura circular o plana en la que se fomenta la confianza y la autonomía en la toma de decisiones. Lo otro, un organigrama circular donde en el centro del organigrama va el cliente. Entonces usted dice, y alrededor del cliente van los procesos que fortalecen el concepto de cliente. Entonces usted simplemente va a decir, se seleccionó organigrama circular para fortalecer la autonomía y la confianza y se toma como eje central de esta estructura el cliente, denotando con ello el elemento más importante para esta organización. Es más o menos eso, o sea, es una cosita de 3 renglones, Janet. Lo importante es que usted entienda, como les decía a los demás compañeros, que usted entienda la importancia que reviste para una organización tener una estructura definida, ¿correcto? Ah, bueno, profe, sí, ya le comprendí. Muchas gracias. Ahora, el segundo ejercicio que no va a ser suelto, no, con gusto, Janet. El segundo ejercicio que no va a ser un ejercicio suelto, pues tiene que ver con que dentro de la estructura que usted definió, dentro del organigrama, o que definieron en grupo, coja 3 o 4 cargos y a esos 4 cargos aplíquele un manual de funciones. Hágalo bonito, por ejemplo, justificación del manual de funciones, una breve carretica de un párrafo. Objetivo del manual de funciones, objetivo general, 2 objetivos específicos y luego los cargos. ¿Ya? Ustedes de aquí del mismo internet, ustedes cargan un modelito, muy fácil. ¿Ya? Hoy yo les voy a mostrar la teoría de qué es el manual de funciones, de cómo se debe desarrollar, cómo aplica para la organización, cómo va de la mano con la estructura y con el mapa y manual de procesos, porque son 3 componentes organizacionales que tienen que ir cogiditos de la mano. Entonces, excelente, excelente, bacano, veo que están encarretaditos con el cuento. Eso es lo importante, mis queridos colegas. Bueno, no hay ninguna otra pregunta. Mafe, sí. Por lo menos en mi caso, que la compañía nos facilitó el manual de funciones. Sí. ¿Qué tendríamos que modificarle? ¿Qué tendríamos que hacerle? Nada, simplemente entiéndalo, Mafe, entiéndalo. Si tiene, bueno, y el manual de funciones va con les facilitaron también el organigrama. Pues con ese sí tuvimos un inconveniente, como todo eso nos tocaba era escalarlo. En realidad buscamos uno en internet y lo utilicé, pero para mi concepto no creo que sea el adecuado, porque en ese me aparece ¿cómo le dijera yo? Me aparece como el coordinador comercial y luego van todos los que son los directores, director de cartera, director o sea, todos los que son los... Espérate, yo traigo un cuaderno que se me muy mandos medios. Bien, el director de logística, director de trade marketing, director de recursos humanos, director de cartera y director regional. Pero en estos momentos la estructura, yo me imagino que si en algún momento estuvo así, ya la cambiaron. ¿Por qué? Porque en estos momentos viene el director general, el director comercial y a nosotros nos dividieron por regiones. Entonces viene la región occidental, la región, entonces nosotros hacemos parte de una región. Entonces, por Mafe, eso yo digo... Una pregunta, Mafe. Señor. ¿Cierto que el concepto le quedó claro? Claro que sí, profe. Claro, porque en la forma que usted me está hablando, cuando usted me dice, es que yo sinceramente no creo que ese sea el actualizado. Es más, Mafe, puede que esté ahí el mismo y no lo hayan cambiado por cualquier circunstancia, pero esa era la esencia del ejercicio.
que usted misma, como parte de una organización, dijera, ay, venga, este sí será. No, es que yo no lo veo conectado con lo que hacemos en la empresa. Y usted me dice que la empresa les compartió el manual de funciones. Entonces, qué bacano ahorita para el segundo ejercicio, que no hay que cambiarle nada, pero que usted haga unas observaciones usted misma diciendo, mire, yo veo que el manual de funciones no está conectando directamente con la estructura organizacional por esto y esto y esto. Mabe, sin necesidad de que usted mencione la empresa, porque la empresa le puede exigir a usted cierto nivel de confidencialidad en el manejo de la información. ¿Me hago entender? Sí, sí, señor. Eso. Haga de cuenta que es un ejercicio suyo. Empresa XX, venta de yoyitos, ¿ya? Pero que a usted le quede claro el concepto y que usted misma se cuestione. Venga, si este es el organigrama y no lo han cambiado, entonces la empresa se está quedando en un elemento muy importante, ¿ya? Y compararlo un poquito con el manual de funciones. Vamos a ver, perfecto. Lo que se busca con el ejercicio es eso, que ustedes entiendan, y creo que lo he dicho 10 veces hoy, esta es la 11ª, que ustedes entiendan la importancia que tiene para cualquier organización formal el tener una estructura definida, sea piramidal, sea circular con enfoque al cliente, sea piramidal vertical o piramidal horizontal, que ustedes entiendan que es totalmente necesario que toda organización tenga esa estructura, porque de ahí parte todo. De ahí parte lo que decía Diego, ¿quién hace qué? Funciones. Entonces a eso le llamamos división del trabajo. ¿A quién tengo que responderle yo? Lo que decía Mafe. No, es que yo dependo de esta área, no de la de allí. Entonces veo que está como desactualizado. Entonces, ¿a quién le tengo que rendir? Y cuando yo veo ese mapa, ¿ya? Que parece un mapa conceptual, parece una estructura conceptual, pero es un organigrama, yo me ubico. Sí, yo estoy acá. Y yo dependo de esta área. Y esta área le tiene que reportar a esta, y esta le reporta al gerente, y el gerente le reporta a la Junta General de Accionistas. Veo las líneas de autoridad, pero también veo lo que Mafe mencionaba. Es que aquí está el director de marketing, aquí está el director de logística, aquí está el director operativo, y resulta que este organigrama, la empresa también lo organizó por departamentos o por áreas de producción. Bacano. O sea, esa era la inquietud que queríamos generar con el desarrollo del ejercicio, que ustedes entendieran eso. Y seguramente todos van para 5. Bueno, entonces, empezamos hoy hablando un poco de todo el concepto de gestión del talento humano. ¿Están viendo acá la diapositiva en PowerPoint? Sí, señor. Listo. Bueno, pregunto, yo no sé si alcancemos hoy a ver el manual de funciones, pero lo voy a correr porque es que estoy como emocionado de verlos participando. Pregunto, ¿con qué entidades, con qué personas, con qué entes? Es decir, ¿con quién tiene responsabilidad la empresa? Aquí ustedes están viendo en diapositiva una frase que tiene que ver con, aquí lo tienen ustedes, responsabilidad social empresarial. Entonces, ¿con quién tiene responsabilidad la empresa? Me mencionando alguno. Si están viendo las diapositivas. Jefferson, ¿con quién? ¿Quién, Jefferson? El Estado. Con el Estado. Con los trabajadores. Con los trabajadores, 2. ¿Con quién más tiene responsabilidad la empresa? Con los clientes. Con los clientes, 3. Luz, ¿con quién más? Profe, otro. Sí, Jefferson. Los accionistas. Con los accionistas. ¿Con quién más? Proveedores. Proveedores, Janet, con los proveedores. De hecho, la mayoría de empresas hoy en día, con el tema del lavado de activos, con el tema de corrupción de menores, la mayoría de empresas tienen una cosa que se llama manual de proveedores, porque hay una responsabilidad compartida, la empresa y los proveedores. ¿Con quién más tendrá responsabilidad las empresas a nivel mundial? Todos los aportes perfectos. Les digo la última, con la comunidad y con la sociedad en general. Cuando una empresa es responsable éticamente, cuando una empresa es responsable socialmente, tiene una responsabilidad directa con la sociedad en general, en la calidad de sus productos, en la forma como produce. Y escuchen esta. Y con el medio ambiente. Perfecto, faltaba esa puntada en el dedal, con el medio ambiente. Entonces, las empresas socialmente responsables,
valga la redundancia, pues tienen una relación directa y tienen una responsabilidad con los clientes, con los inversionistas, con los proveedores, con la comunidad, con el Estado, porque la empresa le tiene que responder a la DIAN, le tiene que responder a las entidades públicas, con la misma competencia, con proveedores y de manera particular, de manera muy particular, con su capital humano. Esto que estamos viendo acá se llama responsabilidad social empresarial, que en términos de administración se aplica bajo un modelo que se llama la triple cuenta de resultados. Es decir, la triple cuenta de resultados habla de que la organización tiene 3 objetivos claves, objetivos o metas. Metas económicas y financieras, porque ninguna empresa existe porque sí. Tiene que existir de por medio de una rentabilidad financiera a la inversión. Pero también existe otra rentabilidad, que es la rentabilidad social. Es decir, la empresa debe ser socialmente responsable. Y una responsabilidad ambiental, o sea, con el manejo adecuado de los recursos naturales. En esta oportunidad, porque más adelante hay un módulo que ustedes van a ver que se llama responsabilidad social empresarial y triple cuenta de resultado que tiene que ver con todo esto. La palabra clave frente a esto es stakeholder. Stakeholder significa interesado en. Entonces, los interesados en el desarrollo de la empresa son todos estos con los que la empresa tiene responsabilidad. Nos vamos a centrar de manera específica en el capital humano, es decir, los trabajadores o los colaboradores de una organización, de una empresa. ¿Cómo se desarrolla ese proceso de gestión del talento humano en la empresa? A través de diferentes momentos. A través de diferentes momentos. El primero de ellos, ustedes lo mencionaban ahorita, la vinculación, que ahorita vamos a ver todo ese proceso y el procedimiento cómo debe ser. Vinculación, pero resulta que no es solo la vinculación, está la permanencia. Uno de los mayores costos que tienen las organizaciones es la pérdida de sus trabajadores, es decir, la alta rotación de la mano de obra. Eso es muy costoso para una empresa. El tema de la inducción, el tema de la reinducción, el tema de la dotación, el tema de tener que salir a reemplazar de pronto un buen trabajador porque se fue. Entonces, todo el componente de permanencia. Hoy en día hay una técnica que se llama el outboarding. El outboarding dice que la empresa se debe preparar para recibir muy bien a sus trabajadores y para generarles herramientas de motivación en la permanencia. Entonces, ¿a quién no le ha pasado? A ustedes y a mí, que uno llega a una empresa nueva y uno llega asustado, porque hay celos laborales, porque hay celos profesionales, porque no falta el que uno le cayó gordito, pues, y no lo va a dejar progresar dentro de la empresa. Entonces, el tema de permanencia es súper importante. El tema de capital del conocimiento o gestión del conocimiento, ¿en qué consiste? La gestión del conocimiento parte de la gestión de la información, es decir, ¿qué está haciendo la empresa para empoderar? ¿Qué está haciendo la organización para empoderar el conocimiento de sus trabajadores? ¿Cómo los está formando? ¿Cómo les está permitiendo que se formen? ¿Y cómo está formando dentro de la misma organización un capital del conocimiento? Eso es lo que, para los que estudian contabilidad, ahora en las NIF o contaduría pública, en las NIF se está contabilizando una cosa que se llama el capital intangible. Y ahí está el conocimiento, a través de generación de patentes, de inventos, bueno, de intraemprendimiento. El desarrollo de las habilidades blandas, que tiene que ver con la gestión del talento humano. ¿En qué consiste? Teoría de la quinta disciplina, que la vamos a ver por ahí al finalizar el módulo. Lo que se llaman las organizaciones inteligentes. Generar capacidades de comprensión del ser humano. Las habilidades blandas son esas. El entender, el respetar, el cumplir. Y finalmente, esto es un ciclo, finalmente, uno de los mayores elementos de motivación en la gestión del talento humano es la promoción. O sea, que la empresa me permita formarme, hacerme profesional, capacitarme, pero también tenerme en cuenta dentro de la misma empresa para el escalamiento, el crecimiento dentro de la misma empresa. Teoría burocrática de la administración, que ustedes lo recuerdan. Max Weber decía, mire, si usted quiere tener los trabajadores contentos, hombre, comprométase con ellos a que les va a dar la oportunidad de crecer dentro de la misma empresa, ¿ya? Ahora, cuando vemos la pirámide de Maslow, recuerden la pirámide de las necesidades de Maslow, pues no todo el mundo llega a una empresa
con intenciones de crecer. Hay personas que se quedan en lo que se llama el status quo o el estado de confort, y ahí se quedaron y no quieren crecer. Pero si la empresa me da la oportunidad, yo la aprovecho. Otros no la querrán aprovechar. Entonces, eso es lo que comprende todo el concepto de gestión del talento humano. Ahora, ¿qué debe tener en cuenta la organización? ¿Qué debe tener en cuenta la organización a la hora de generar la gestión del talento humano? Debe tener en cuenta, primero, que hay unos intereses organizacionales. Claro, la empresa tiene unos intereses y el trabajador como individuo tiene otros intereses. El trabajador como individuo tiene otros intereses que casi siempre, y de acuerdo a los elementos teóricos, casi siempre esos intereses van en caminos diferentes. ¿Dónde está la habilidad del gerente o de la alta gerencia de la organización? En lograr que esos intereses coincidan, que esos intereses estén enfocados hacia el mismo camino. Entonces, observemos, por ejemplo, acá, los intereses de la organización. La empresa quiere sobrevivir, o sea, desarrollar estrategias de supervivencia, lo que hoy llamamos sustentabilidad. La empresa quiere crecer, la empresa quiere rentabilidad financiera, quiere mejorar su productividad, quiere mejorar la calidad, quiere reducir los costos. Entonces, todos estos componentes son los intereses de la organización. Mejorar la imagen corporativa, lograr reputación en el mercado, ser más competitiva y ser sostenible y sustentable. Mientras que nosotros como trabajadores y como individuos, pues los intereses, primero es, aunque el salario monetario no sea lo único determinante en la motivación, hombre, uno busca un buen sueldo. Y si uno está en una empresa donde lo está dando todo, pero siente que el salario no es el mejor y le ofrecen mejor en otro lado, uno se va. Salvo que yo esté muy contento acá y tenga otros elementos que hacen parte del salario emocional, que ahora explicamos un poco, el salario emocional, yo me quiera quedar. Pero si yo tengo necesidades por cubrir y lo que me estoy ganando no me alcanza, yo salgo a buscar. Entonces, hay unos intereses individuales. Primero, el salario. Segundo, los beneficios personales. Venga, es que yo quiero estudiar y aquí en la empresa no me dan la oportunidad. Buscamos estabilidad, promoción, seguridad. Buscamos calidad de vida, buscamos reconocimiento, autorrealización. Y cuando digo reconocimiento es todo el tema de promoción de la empresa. Miren, como es de triste cuando uno está en una empresa y uno está estudiando, se está formando, se está esforzando, uno lo está dando todo y de pronto resulta una vacante con mayor salario, con mayor reconocimiento y trajeron a alguien de la calle. Uno dice, apague y vámonos, como que aquí no hay mucho que hacer. Entonces, la habilidad, cuando quieran participar, simplemente abren el micrófono, puerta, sí, vea. La habilidad de nosotros como gerentes está en que diseñemos estrategias organizacionales, estrategias de gestión del talento humano que logren que los intereses de nosotros como trabajadores, de nuestros colaboradores, estén mirando hacia el mismo lado con los intereses de la organización. Pero eso no es gratis. Eso no es gratis porque la organización tiene que diseñar herramientas de motivación y herramientas que permitan que los trabajadores y la organización estén mirando hacia el mismo lado. ¿Cuáles son entonces, en términos organizacionales, en términos de teoría organizacional, cuáles son los objetivos de la gestión del talento humano? El contexto. O sea, ¿en qué se tiene que enfocar todas estas herramientas de gestión del talento humano? Primero, el concepto, el área encargada de la gestión del talento humano siempre tiene que estar acompañando a la organización en el cumplimiento de sus metas. Entonces, por eso es el organigrama y el manual de funciones y el manual de procesos y procedimientos. Entonces, la oficina de gestión del talento humano, que ahorita miramos, ha tenido una serie de evoluciones a través de la historia, pues esa teoría plantea que la oficina de talento humano o de gestión del talento humano le debe proponer a la alta gerencia las herramientas, las estrategias que permitan que los trabajadores estén encaminados al cumplimiento de las metas de la organización. Segundo objetivo, generar competitividad para la organización. Entonces, por eso, en un manual de funciones se define el cargo, los requisitos del cargo,
y unas habilidades particulares que debe tener la persona que se quiera vincular a ese cargo o a la organización. Siempre pensando en el componente de competitividad, de que la organización sea competitiva. El proceso de gestión del talento humano debe desarrollar todas las actividades necesarias para una vinculación adecuada. Todo lo jurídico, todo lo técnico. Escuchen esto. Yo conocí aquí en Armenia una empresa, un señor que creó su empresa de manera unipersonal y empezó a crecer en el área de transporte. Y entonces el señor, como no tenía oficina de gestión del talento humano, él mismo vinculaba a sus trabajadores. Y él requería conductores para tractocamiones. Y entonces el señor vinculaba el amigo, vinculaba el otro, y era una empresa con licencia del Ministerio de Transporte. Pues este señor, en su afán de contratar al amigo, de contratar al conocido, al recomendado, no tenía un proceso de gestión de vinculación y contratación. Y entonces empezó a tener una serie de multas del Ministerio de Transporte porque vinculaba como conductores a unos señores que tenían una cantidad de comparendos y de infracciones, porque no tenía un proceso adecuado de vinculación, o sea, no tenía gestión del talento humano. Otro de los objetivos del área de gestión del talento humano es promover la autorrealización, es decir, propender porque los trabajadores quieran crecer dentro de la empresa, propender porque los trabajadores se quieran formar y generar estrategias que permitan que los trabajadores adquieran conocimiento, se formen dentro de la organización y puedan crecer dentro de ellas. Y finalmente es responsabilidad de la gestión del talento humano promover comportamientos socialmente responsables de los trabajadores. Dicen por ahí que el rey no no solamente debe parecer, sino debe ser. El príncipe no solamente debe parecer un príncipe, sino debe serlo en todas sus actuaciones. Entonces yo no puedo decir que yo soy uno como profesor y soy otro como registrador, porque yo me tengo que promover socialmente responsable como ser humano. Y a eso están llamadas todas las oficinas de gestión del talento humano y los procesos de gestión del talento humano en las organizaciones. Entonces aquí vamos entrando en los procesos que tienen que ver con el manual de funciones. Ahorita vemos el desarrollo del paso a paso de un manual de funciones, que el manual de funciones es un documento, pero es un documento súper importante, como lo decía Diego ahorita y como lo explicaba Luisinho, es poder identificar los cargos dentro de la empresa, saber dónde están, saber qué hacen. Como lo decía Mafe, es que yo hago parte aquí, yo me reconozco allí. Y el manual de funciones dice que yo pertenezco a esta área. Entonces, dentro de los procesos de gestión del talento humano, pues está el primero de ellos, que es todo el concepto de vinculación de un trabajador. Y ahorita lo vamos a ver en el manual de funciones. ¿Qué contiene ese proceso de vinculación, admisión y vinculación? Hombre, tiene que haber una descripción de puestos de trabajo. ¿Dónde? En el manual de funciones. ¿Dónde más? En el manual de procesos y procedimientos. ¿Y dónde se refleja? En el organigrama, estructura organizacional. Definir los perfiles profesionales. ¿Dónde? Manual de funciones. Claro, es que yo como gerente de una compañía, yo no puedo salir a decir, venga, necesitamos un técnico en gestión logística. Sí, pero ¿cómo lo necesita? ¿Qué formación académica requiere? Lo necesitamos tecnólogo, egresado de la Corporación Universitaria Remington, que son muy buenos, con 1 año de experiencia. Otros dirán, no le vamos a seguir experiencia porque queremos aprovechar la ley del empleo joven, que tiene unas garantías y tiene unos beneficios tributarios. Luego viene todo el concepto de selección de personal, que es un concepto técnico. ¿Quién va a hacer las entrevistas? ¿Qué pruebas se van a aplicar? Luego, en el proceso de vinculación, todo el tema de inducción, reinducción, capacitación y formación. Todo eso tiene que ver con ese primer paso, con ese primer componente que es relacionado al empleo, admisión y vinculación. Luego tenemos el concepto de la definición del perfil.
que repito, ahorita lo vamos a ver más específicamente en todo el concepto de manual de funciones. Hay que identificar los cargos que requiere la empresa. Cuando yo estoy desarrollando, por ejemplo, un emprendimiento, estoy creando mi empresa, yo tengo que decir, bueno, ¿quién la va a gerenciar? ¿Vamos a necesitar un abogado? ¿Lo vamos a vincular a la empresa o lo vamos a contratar línea staff? Recuerden, las empresas, si ustedes observaron de pronto algún organigrama, hay organigramas que tienen, sobre todo en la parte alta, por allá muy ligado a la gerencia, tienen unas líneas punteadas. No son líneas. Está asesoría, profe. Exactamente, perfecto. Son las líneas de asesoría o de staff. Por ejemplo, yo puedo contratar un contador público como línea de asesoría o de staff. O sea, él no va a tener prestaciones sociales, no va a tener primas, no, simplemente lo voy a vincular por prestación de servicios y lo puedo hacer. Entonces tenemos que identificar los cargos y si van a estar directamente vinculados a la organización o como líneas de apoyo. Perfecto. Líneas de asesoría, líneas de staff. Definir la dimensión administrativa, es decir, en qué área de la administración va a estar el cargo, dónde va a estar ubicado, como decía Mafe, va a estar acá en el área comercial, va a estar en el área de operación, va a estar en el área de logística. Todo el proceso de selección. Entonces tiene que ver con determinar la necesidad. Claro, y por eso recuerden el concepto sistémico de la organización. La organización tiene que actuar como un sistema. ¿Y qué es un sistema? Es un conjunto de partes que interactúan entre sí. Entonces, por ejemplo, la Oficina de Gestión del Talento Humano determina que hay una necesidad de contratación o de vinculación. Entonces, inmediatamente debe tener contacto con la oficina, con el área de presupuesto, con el área financiera y de presupuesto. Venga, hay los recursos. ¿Qué otras áreas de la empresa se activan cuando hay una necesidad de vinculación? Tiene que operar todo como un sistema. ¿Quién va a aperturar la convocatoria? ¿Por qué medios se va a hacer la convocatoria? ¿Es que lo vamos a hacer por la Oficina de Empleo del SENA? No, lo vamos a hacer de manera directa. ¿Quién va a recepcionar las hojas de vida? ¿Quién las va a estudiar? ¿Quién las va a analizar? ¿Quién va a entrevistar las posibles personas a vincular? Los candidatos. ¿Qué otros filtros se van a establecer? Todo el proceso jurídico de contratación y vinculación. Recuerden, el tema de gestión del riesgo, el tema de ARL, el tema de vinculación a seguridad social. Ah, no, venga, eso vinculémoslo y entonces dentro de 15 o 20 días o cuando se acabe el mes, le hacemos la vinculación a seguridad social y se le accidentó el trabajador en esos 15 días que no tenía vinculación. ¿Cómo se va a resolver? Entonces, todo eso hace parte del concepto de gestión de talento humano. La responsabilidad tan grande que tiene esa oficina de gestión del talento humano. El siguiente paso. Profe. Sí, claro que sí. ¿Se considera entonces como staff cuando la empresa para contratar, ejemplo, a una vacante que tenga por medio de agencia de empleo? Eso se considera bueno, algunos le llaman tercerización laboral, que inclusive en Colombia ha sido un tema muy discutido. ¿Quién habló? Para felicitar. ¿Quién habló? Mafe, profe. Eso, Mafe, que perfecto, muchas gracias. A ver, es un tema que ha sido muy discutido porque, por ejemplo, por ahí en la década de los 80, no, perdón, finalizando los 90, se creó una cosa que llamaban las cooperativas de trabajo asociado, que se permitía que varios profesionales se unieran, conformaran empresa y empezaran a prestar servicios. Pero resulta que aparecieron unos magos, aparecieron unos personajes con platica y empezaron a tercerizar el trabajo. Crearon las cooperativas en el papel y lo que hacían era, ellos contrataban y a la empresa le cobraban mucho más, ¿ya? Ahora, es una figura. La figura Mafe allí no es un staff, sino un outsourcing. Cuando la empresa se apoya. Ahora, es una figura jurídica legal, Mafe. Es una figura jurídica que ha sido cuestionada, sí, pero es una figura totalmente legal. Porque la empresa dice, mire, yo tengo una oficina de gestión del talento humano que va a trabajar el tema de promoción, va a trabajar el tema de motivación, pero yo no me quiero entender
con el tema de vinculación. Entonces, esa tarea la voy a contratar con un tercero, pero recuerde que yo como empresa debo ser socialmente responsable y yo tengo que velar porque esas personitas que se estén vinculando a mi empresa a través de un tercero, pues que esas personas estén ingresando en un proceso en un verdadero proceso de gestión del talento humano. O sea, que son personas que se sientan motivadas, que se sientan bien pagas y que no simplemente estén motivadas por algo que se llama el salario monetario. ¿Ya? Entonces, Mafe, porque si uno lo busca, Mafe, en el organigrama, ellos no van a estar. Ellos no van a estar ahí. Diferente, por ejemplo, el contador o el abogado o el asesor de marketing. No siempre los asesores de marketing están vinculados directamente a la empresa, sino que se contrata como asesor de marketing una empresa. Pero cuando es empresa de promoción, de empresas dedicadas a proveer, de provisión de mano de obra, entonces se le conoce como outsourcing, que repito, unos le llaman tercerización de la mano de obra. Gracias, Mafe, por la pregunta. Profe, Sí, dale. pero por ejemplo, si ahí lo que tú dices en el organigrama, digamos, el asesor de marketing está contratado por un outsourcing, entonces en el organigrama, pues, ¿cómo iría? No, O no sea, igual aparece. queda ahí, pero no, pues ahí no tiene nada que ver la vinculación. A ver, eso todo depende de de la alta gerencia, que es la que toma las decisiones estratégicas, si los quiere poner a figurar dentro de la organización. ¿Qué es lo que pasa? Que lo primero que hay que determinar, Jimena, bacanas todas esas preguntas, lo primero que hay que determinar es la línea de autoridad. Entonces, si yo esa persona que estoy contratando a través de un outsourcing, esa persona está vinculada en la línea de autoridad, entonces la tengo que vincular de manera directa a la jerarquía de la organización, ¿ya? La tengo que vincular de manera directa. Y ahí va también la respuesta para Mafe, que de pronto me quedé cortico ahí, claro, porque explicándoles a las dos, y Jimena, gracias por hacerme caer en cuenta, si el cargo está creado, yo lo puedo proveer de manera directa o a través de un outsourcing. Entonces ya la alta gerencia decide si ese cargo va directamente al organigrama o lo deja simplemente como vinculación a través de un tercero. Pero recuerden que de manera autónoma, la gerencia con su equipo de asesores definen cómo van en últimas, a estructurar la organización. Pero perfecto, Jimena, yo lo puedo poner ahí, lo pongo en línea directa y me responde a mí, porque con el outsourcing simplemente lo que le voy a hacer es pagarle por sus servicios a ellos. ¿Me hago entender? Pero el outsourcing, la empresa de outsourcing como tal, no aparece en el organigrama. ¿Queda claro, Jimena? Sí, señor, muchas gracias. No, perfecto. Esas Profe, preguntas son bacanas. Sí, Mafe. por ejemplo, lo que me acaba de decir, en el organigrama nos aparecen el director regional, ejemplo. Sí, Entonces, ese director regional tiene un jefe de ventas. sí, El jefe de ventas tiene los ejecutivos de venta. Pero exactamente. entonces, por ejemplo, cuando yo le mencionaba, a nosotros inicialmente ingresamos por agencia de empleo. Sí, Todos los que son ejecutivos de venta ingresaron por agencia de empleo. sí, Pero el jefe de ventas sí tuvo que ingresar directamente por compañía. Y aunque en el sí, organigrama aparece el ejecutivo de ventas, se puede hacer por un tercero. sí, sí, Y sí. el supervisor sí debe ingresar directamente por compañía. Ingresa directamente por compañía, Mafe. Es perfecto. Pero entonces se hace la aclaración que los cargos aparecen allí. Y si aparecen en el organigrama es porque hay, como tú lo acabas de mencionar, hay una jerarquía de responsabilidad. Entonces, los asesores comerciales o la fuerza de venta le responde a quién y a quién le responde. Lo que no debe aparecer en el organigrama es esa empresa que es la que está provisionando la mano de obra, o sea, la que está directamente contratando con ustedes, ¿ya? Entonces, eso debe quedar muy claro en el manual de funciones, que se contratará a través de un outsourcing o de una empresa de empleos, de una agencia de empleos, pero que el trabajador que se vincule deberá responder en la línea jerárquica dentro del organigrama a un líder de proceso o a un jefe inmediato, según lo llamen ahí en la estructura organizacional. Perfecto, Mafe. Jimena.
Profe, Sí, por Jimena. ejemplo, entonces los aprendices no figurarían ahí en el No. organigrama, ¿cierto? No, los aprendices no. Si, por ejemplo, la empresa les da la Por oportunidad de ejemplo, el vincularlos a un SENA, cargo, no, el SENA no, porque eso es un que da convenio. los aprendices o con FENALCO que hace los convenios con las empresas, entonces ellos ahí no, No, no o porque sea, lo se les que, explica quién es el que los dirige, más ellos no aparecerían en el organigrama. exactamente porque el tema de aprendices es un programa del gobierno nacional, donde dice que lo que se busca es fortalecer las capacidades, los conocimientos y las competencias de unos educandos que están precisamente en proceso de formación, ¿ya? En proceso de formación. Y por eso, para que el aprendiz pueda llegar a una empresa X, esa empresa X tiene que suscribir un convenio con la entidad que lo está formando, sea con FENALCO, sea una universidad o sea el SENA. Les ruego el favor de que me regalen un segundito, que voy a abrir la puertica a mi esposa que acabó de llegar. Un segundito. De verdad que me alegra mucho toda esa participación porque, pues porque eso denota todo el interés en el tema y de verdad que uno en tiempo uno se queda corto como para resolver todas esas inquietudes y para abordar un tema que es tan amplio. Pero qué bacano. El tema de teoría organizacional y de gestión del talento humano, eso tiene, y yo les decía a ustedes hace 8 días que dentro de la teoría administrativa y de la teoría organizacional, el componente que más ha evolucionado es el de teoría humanista, o sea, todo lo que tiene que ver con todo esto. El enfoque humanista o el enfoque humanístico de la administración es el que más ha avanzado, pero bacanas todas esas preguntas. Bueno, avancemos por acá para que entremos ahorita a mirar el tema del manual de funciones. Bueno, otra responsabilidad que tiene dentro de la organización, la Oficina de Gestión del Talento Humano, es todo el componente de retribución. El componente de retribución tiene dos elementos que ya se los mencionaba y ahorita lo vemos también en otro elemento, es el salario monetario. Dicen todos los teóricos, mire, desde por allá, desde la teoría científica. La teoría científica dice que uno de los principales componentes del desarrollo humano en la organización es el salario justo. Un salario justo acorde a las funciones, acorde a las actividades que realiza el trabajador, acorde a los cargos, acorde a la responsabilidad. A veces uno escucha en empresas donde dicen, muchachos, hay que ponerse la camiseta. Y ese ponerse la camiseta, muchas organizaciones lo asocian con el concepto de permanencia. Es decir, cuando uno le dice, hombre, si usted está como aburrido acá y no quiere comprometer, no quiere ni a trabajar el domingo, pues hay 100 personas esperando que usted se vaya. Yo tengo 100 hojas de vida ahí, entonces uno termina como apachurrado. Eso se llama permanencia por necesidad. Y hay otra que es la permanencia por convicción, que es cuando la organización desarrolla políticas de incentivos, oportunidades de ascenso, fortalecimiento del clima y la cultura organizacional, actividades que se desarrollan desde la misma organización para lograr que la persona que esté dentro de la empresa esté contenta dentro de la organización. Ahora, todos esos componentes que acabamos de revisar entonces tienen que ver con la gestión del talento humano dentro de la organización y es responsabilidad en primera instancia pues de esa oficina encargada que ha venido evolucionando. El concepto hace algunos años se llamaban las oficinas de recursos humanos, luego las oficinas de talento humano. Por allá hubo una época en los años 80
que se llamó 80-90 Oficina de Relaciones Industriales. Luego llamamos más, un poco más posmodernista, la Oficina de Gestión del Talento Humano. Gestión del talento humano, que hoy se complementa con el concepto de gestión de habilidades blandas. Habilidades blandas. Y en eso es en lo que se trabaja hoy en día, en fortalecer las competencias y las capacidades desde las habilidades blandas, es decir, desde el ser. Lógicamente que es supremamente importante el hacer, la parte técnica, pero algún teórico se atrevió a decir, mire, es más fácil formar en el hacer que en el ser. Porque ustedes mismos lo decían hace 8 días cuando yo les preguntaba, bueno, ¿por qué el talento humano o el capital humano es el recurso más complejo de administrar? Pues porque los seres humanos somos un universo, somos un mundo y cada uno es un mundo independiente que tiene diferentes formas de actuar, diferentes formas de pensar, diferentes formas de comportarse. Entonces hay que entender a este, a aquel y al otro y tratar de llevarlos todos al cumplimiento de unas metas. Entonces, Peter Senge, en la teoría de la quinta disciplina, dice, es más fácil formar en el hacer que en el ser. Entonces, si yo logro identificar personas con unos potenciales muy enfocados hacia las habilidades blandas, hacia las habilidades del ser, yo a esa persona la puedo formar en el hacer, enseñarle la parte técnica. Entonces, hay una responsabilidad muy grande desde esa oficina de gestión del talento humano. Ahora, ¿qué factores influyen hoy en la era de la cuarta revolución industrial, en la era de la industria 4.0? ¿Qué factores influyen hoy en la gestión del talento humano? Primero, la globalización. Claro, el mundo moderno se mueve bajo estándares de internacionalización. De hecho, el Código Sustantivo del Trabajo colombiano y de cualquier país del mundo está redactado y está orientado bajo los estándares de la Organización Internacional del Trabajo. Cuando hablamos de globalización, la internacionalización de los factores de producción, la mano de obra. Hay tratados internacionales, tratados de la Haya, que permiten que su título profesional sea convalidado en otro país. Sea convalidado en otro país y usted pueda ejercer su profesión en otro país. Hoy en día, con los tratados internacionales, todo eso se puede. El desarrollo de las nuevas tecnologías. Mire cómo, por ejemplo, hoy hablamos de manera muy fuerte del teletrabajo. Entonces, el concepto de las nuevas tecnologías marca una pauta fundamental en la gestión del talento humano. Desarrollo de las nuevas tecnologías. La administración del cambio es una cosa bien importante. Pensamiento disruptivo. Nosotros como trabajadores, como empresarios, como seres humanos, debemos estar permanentemente dispuestos al cambio, porque es que resulta que el cambio está aquí a la vuelta de la esquina y nosotros no nos podemos dejar de ese tren, no nos podemos bajar de ese tren. O miremos lo que acaba de suceder con el tema de la pandemia. Una palabrita, una palabra que se utiliza mucho en pandemia para las empresas, para los trabajadores. ¿Cuál palabra? ¿Qué? Reinventarse. Reinventarse, o sea, no se volvió ya, yo creo que ya debe estar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, reinventarse. ¿Y reinventarse es qué? Es acostarse siendo uno y despertarse siendo otro, porque el entorno lo exige, las exigencias del mercado, y no solo en el mercado de producción, no solo en el mercado de comercialización, en el mercado de la mano de obra, en el mercado de la gestión del talento humano. Por eso nosotros como profesionales permanentemente nos tenemos que estar formando. Ah, no, yo ya soy administrador de empresas. Ah, no, yo ya soy especialista en formulación de proyectos. No, tenemos que estarnos actualizando. Otro elemento fundamental es la oferta-demanda de mano de obra. Yo les decía a ustedes hace 8 días las crisis que está viviendo el mundo ahora. La crisis de comercio internacional por el tema de contenedores y la crisis energética, que nos vamos a ver afectados todos. Y hay productos que no se consiguen, productos de importación que no se consiguen. Y una crisis que está muy cerca y que la vamos a tener muy pronto es la crisis de oferta-demanda de mano de obra. Y esa crisis se va a dar porque la gran mayoría de ustedes que se están formando están pensando en hacer empresa.
están pensando en salir a generar empleo. La dinámica de contratación de hoy es diferente. La contratación de hoy, la mayoría va a ser o de un futuro muy cercano, va a ser contratación por objetivo, no por horario. No por horario. Miren, necesito que me haga esta tarea, listo, y a mí me interesa hacerla bien por mi reputación y hacerla rápido por mi salario. La voy a hacer bien y la voy a hacer rápido. Y entonces cumplo. Entonces, tenemos que estar preparados para todos esos componentes con nuestra visión gerencial. Estar preparados para todas las exigencias del mercado. Bueno, miremos por acá. Y entonces, toda organización debe, mire, así como la empresa desarrolla planes estratégicos de productividad y competitividad, toda empresa debe tener un plan estratégico de gestión del talento humano. Aquí mencionamos 3 componentes, casi que los históricos y los más comunes: organigrama, estructura organizacional, manual de funciones, cómo voy a contratar, a quién voy a contratar y qué exigencias voy a poner para la contratación y para la vinculación, manual de procesos y procedimientos, cómo se van a hacer las cosas, de qué manera se van a hacer, cuáles son los pasos a seguir para hacer un proceso o qué actividades se van a realizar. 3 elementos conectados, pero hay otra serie de elementos que hacen parte de la planeación estratégica de la gestión del talento humano. Por ejemplo, una exigencia del Ministerio de Trabajo actual es el sistema de gestión integrado del riesgo. Sistema de gestión del riesgo. Hasta hace muy poco, unos 3 años, 2 años, las empresas le trasladaban esa responsabilidad a las ARLs, que primero se llamaban ARPs, administradoras de riesgos profesionales, luego administradoras de riesgos laborales, y entonces como que se le trasladaba esa responsabilidad a ellos, y entonces el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Protección Social dijeron: venga, señor empresario, que la salud y el bienestar de sus trabajadores es responsabilidad suya. Entonces, usted está llamado, ordenado a implementar un sistema de seguridad en el trabajo. Y eso hace parte de la planeación estratégica de la gestión del talento humano, la planeación estratégica. ¿Qué elementos comprende la planeación estratégica? Hombre, la empresa tiene que conocer su entorno, el entorno interno. Entonces, pues, las fortalezas y debilidades que tiene la organización en materia de talento humano, fortalezas y debilidades. Debe conocer el entorno externo, o sea, el ambiente externo de la empresa en materia de gestión de talento humano, oportunidades y amenazas. Es decir, cuando yo hago planeación de gestión de talento humano, es exactamente lo mismo como si estuviera haciendo planeación estratégica operativa de la organización, en términos de producción, en términos de productividad y competitividad. Bueno, los factores que inciden, ya los mencionábamos ahora algunos, los factores que inciden en la oferta y demanda de mano de obra. Pues tenemos aspectos culturales y socioculturales, aspectos demográficos. A veces la empresa, una empresa muy específica, se ubica en un área donde no consigue mano de obra calificada. Y eso le va a generar costos. Factores económicos. Factores económicos, por ejemplo, altos salarios o bajo costo de la mano de obra. Elementos, cambios técnicos y tecnológicos. Todos estos elementos, políticas públicas y el marco normativo, eso sí que es bien importante. Muchas empresas desconocen eso. Mire lo que les mencionaba ahora del empresario de los tractocamiones. El vínculo, hágale, vea, coja esa tractomula, mijo, y arranque para Buenaventura con ella. Y resulta que a mitad de camino paraban al señor, policía de tránsito. Venga, señor, usted tiene 10 comparendo, usted le debe 20 millones de pesos al Estado. ¿Cómo es que el señor lo contrató? Entonces lo reportaban la empresa al ministerio y el señor pague la multa. 3, 4, 5 mil. ¿Por qué? Por desconocer un elemento fundamental que son el marco jurídico y normativo y las políticas públicas, las políticas del Estado. Bueno, antes de que nos acabe el tiempo, entonces hablemos del manual de funciones. Repito, aquí están los componentes teóricos.
Pero ustedes fácilmente, es más, Mafe lo decía ahora, ay, a mí me facilitaron el de mi empresa. Si alguno de ustedes quiere tomar el de la empresa, tómelo y analícelo frente al organigrama. Si no, pues simplemente tome el organigrama que ya hizo como ejercicio y créele un manual de funciones. Viva el ejercicio. Es bacano. No le voy a pedir una cosa súper extensa. No. Si usted, por ejemplo, en su estructura organizacional planteó 10 cargos, hágale manual de funciones a 4 o a 5, brevemente, para que usted entienda el concepto y cómo de manera tan importante conecta el manual de funciones con el organigrama, con la estructura organizacional. Y lo vamos a ver luego cuando veamos el manual de procesos y procedimientos, que también es un ejercicio sencillo, sin necesidad de profundizar demasiado. Entonces, el manual de funciones, les decía inicialmente, el manual de funciones está muy asociado al concepto de la administración pública. Pues repito, porque es una obligación de la DAF, del Departamento de Administración, de la Administración Pública, Departamento Administrativo, y es una obligación del Departamento Administrativo de Planeación. Resulta que las entidades públicas, los que trabajan en ella, me dan la razón, todas las entidades públicas están implementando una cosa que se llama MIPG, que es el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Y dentro de MIPG hay un componente fuerte que es el de gestión del talento humano. Entonces allí se obliga a las organizaciones públicas a diseñar un manual de funciones acorde a las necesidades de la entidad, acorde a su estructura organizacional y acorde a los procesos y procedimientos que allí se desarrollan. Entonces el manual de funciones no es una cosa que una guía, un documento guía para definir, establecer, cambiar o modificar las funciones de competencias laborales, las funciones y las competencias laborales en una empresa. Funciones y competencias laborales. Entonces empezamos por definir el concepto. ¿Qué es una competencia? Pues una competencia es una capacidad, es una aptitud con P que puede desarrollar un ser humano. Eso es una competencia. En términos del concepto laboral y de trabajo, pues una competencia laboral tiene que ver primero con los conocimientos que adquiere la persona. Ojo a lo siguiente. Cuando hablamos de conocimientos, no necesariamente tiene que ser conocimientos certificados. Yo creo que ustedes han escuchado un programa que tiene el SENA que se llama Certificación por Competencias. Por ejemplo, ¿cuántos maestros de obra no son espectaculares, excepcionales, con un conocimiento único, pero que no tiene cómo demostrarlo? Es decir, no tiene cómo demostrarlo en términos de formalismo, porque no tienen un título, pero se la saben todas, porque llevan toda la vida ahí, porque aprendieron, porque de manera, digámoslo, entre comillas, empírica, desarrollaron esa habilidad y ese conocimiento. Entonces el SENA abrió ese programa y le dijo, venga, usted es experto en electricidad, porque usted anduvo con su papá toda la vida pelando cables y generando circuitos. Camine, muéstrele al SENA que usted sabe eso y yo lo certifico. Entonces, cuando hablamos de una competencia laboral, no necesariamente el conocimiento tiene que estar certificado, no necesariamente. Entonces, esa competencia tiene que ver con los conocimientos, las habilidades, ojo, aptitudes y actitudes. Ap con P de capacidad, ac con C de actuación, de comportamiento. Todas ellas relacionadas con el desempeño de un cargo o de una función. Entonces, eso es lo que llamamos competencia. Ahora, las funciones, definido por la DAF y definido por varios autores, pues las funciones son, ojo, el conjunto de, miren los tres componentes, responsabilidades, tareas y actividades que se requieren para desempeñar un cargo o un trabajo. Funciones. Entonces, la función tiene que ver con la responsabilidad, es decir, con el elemento jerárquico, con las tareas y con las actividades que se requieren para desempeñar cualquier puesto de trabajo. Ahora, bajo esos dos componentes, el manual de gestión del talento humano o el manual de funciones, perdón, el manual de funciones es una herramienta
que sirve para cualquier empresa en todo lo concerniente a la gestión del talento humano. Entonces, por eso, Diana dice, hombre, yo soy la directora de talento humano de mi empresa y en la empresa necesitamos vincular un tecnólogo en gestión logística. Ella no va a tener que ir a preguntarle a nadie qué tipo de persona necesita, porque simplemente va y consulta el manual de funciones de la empresa y entonces allí le dice, tendrá que vincular una persona con formación tecnológica, es decir, con una competencia certificada por una entidad de educación superior o por el SENA. El manual de funciones le va a decir, Diana, mire, esa persona debe tener mínimo 1 año de experiencia. Y las funciones que esa persona va a cumplir son estas. Esa persona deberá tener estas competencias comportamentales, ser respetuoso, cumplidor, Entonces, ese manual de funciones se convierte en eso, en una herramienta de gestión del talento humano para establecer ¿qué? Funciones y competencias requeridas para ocupar un cargo, Repito, aquí estamos viendo toda la parte teórica, pero ustedes mismos, desde su computador allí en San Google, pueden encontrar muchos modelos. Componentes necesarios y que hacen parte de la redacción o de la estructuración de un manual de funciones. El documento deberá contener, ojo a lo siguiente, el ejercicio que vamos a hacer, repito, muy sucinto, pero un manual de funciones en toda su esencia deberá contener la misión de la empresa. Miren lo siguiente, miren que en términos estratégicos, en planeación estratégica, yo hablo de misión y de visión. Aquí, en lo que concierne a la gestión del talento humano, en el manual de funciones solo vamos a tener la misión. ¿Qué es la misión en una empresa? ¿A qué se dedica? Es decir, ¿qué hace la empresa? ¿Cómo lo hace? ¿Y con quién lo hace? Asesorías Puerta Jaramillo es una empresa dedicada a la asesoría en formulación y evaluación de proyectos. Acompaña y asesora a las empresas, no solo en la formulación, sino en la gestión y en la evaluación de sus iniciativas y proyectos empresariales, y la empresa para ello utiliza personas con la más alta calidad y los más altos estándares de responsabilidad social. O sea, eso es una misión. Ustedes la van a encontrar. Es un enunciado que de manera muy bonita y llamativa cuenta qué hace la empresa, cómo lo hace y con quién lo hace. Ese manual de funciones deberá tener allí redactados los objetivos de la organización, los misionales y los estratégicos se los tienen. Esa manual de funciones deberá contemplar la estructura organizacional que ya la hicieron, que allí no tenemos necesidad de ponerla. Y deberá definir los procesos y procedimientos misionales, estratégicos y de apoyo. Entonces, esos procesos y procedimientos son los que vamos a dejar para el último parcial, que es el manual de procesos y procedimientos. ¿Qué debe contener un manual de funciones? Lo mencionábamos ahorita. La identificación, lo voy a mencionar acá y ahorita de manera más explícita los vamos a entender cada uno de ellos, los vamos a explicar. Entonces, debe contener la identificación y ubicación del empleo. Ahorita les explico en qué consiste. El contenido funcional, es decir, cuál es la función principal y las funciones accesorias que debe desarrollar el trabajador. La meta y la orientación del trabajo que va a desarrollar. Los conocimientos básicos o esenciales, que ahorita los vamos a ver, no tienen que ver con titulación, sino lo que decíamos ahora con competencias. Tiene que ver con competencias. ¿Qué sabe hacer? ¿Cómo lo hace? Demostrar lo que lo sabe hacer. Luego hablamos de competencias comportamentales que tienen que ver con las relaciones interpersonales. ¿Cómo se comunica? Si demuestra tener liderazgo, si demuestra respeto por los demás, si demuestra un comportamiento ético, si demuestra capacidad de adaptación al cambio, si demuestra capacidad de adaptación a los componentes culturales de la organización. Y finalmente, el manual de funciones deberá tener unos requisitos en formación académica y experiencia que son diferentes a los conocimientos básicos o a las competencias. La competencia tiene que ver más con el aprendizaje y el hacer, el saber hacer. Entonces, en ese orden de ideas son 6 los pasos, así como los mencionábamos.
Primero, identificar el puesto y ubicarlo en la estructura, ¿ya? Entonces, identificar el puesto. Profesional, área de ventas. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Pues en la estructura organizacional que tiene que ver con la fuerza de mercadeo o área de mercadeo, que ya cada quien lo define. Segundo, identificar el proceso al cual pertenece ese empleo. Entonces, miren cómo empezamos ya a hablar del manual de procesos y procedimientos. Entonces, ese empleo pertenece al proceso de marketing y mercadeo. Tercero, describir el contenido funcional, es decir, el propósito principal del cargo y las funciones que va a desarrollar. Cuarto, establecer y definir los conocimientos básicos o esenciales, tema de competencia que deba tener ese trabajador. Quinto, ya lo mencionábamos, su comportamiento. Y sexto, requisitos de formación y experiencia. Esos son los pasos que hay que surtir para definir para redactar y organizar el manual de funciones. Aquí está entrando alguien que de pronto se salió. Ana María. Venga, yo voy mirando quién me falta por marcar la asistencia. Ole, Edilma. Extrañaba a Edilma hoy. Edilma. Profe, Ah, ella se le presentó una novedad y por eso no pudo asistir a clase. Ella qué es pesar. solo con usted. Yo creo que ella me escribió al WhatsApp, pero tengo el celular Sí. por allá cargando. Sí, profe, ella le iba a escribir listo. al WhatsApp. Diana, porfa, me la saluda. Yo ahorita le respondo también a ella. ¿Yo? Gracias, profe. Listo, bueno. Y no es más. Bueno, entonces vamos por aquí. Bueno, listo. Bueno, entonces recuerden que el paso número 1 es identificar el puesto y la ubicación del empleo. Dentro de ese primer paso, debemos establecer el nivel jerárquico. Oiga, me estoy tomando un cafecito más rico. Qué bueno que algún día nos pudiéramos encontrar en la universidad y tomarnos un café y hablar de todo un poquito, ¿cierto? Hacer una buena tertulia en todos estos temas de administración y organizaciones. Bueno, ojalá me programen alguna clase con ustedes presenciales, porque qué rico. Yo ya los quiero conocer. Ya he estado con varios en varios módulos. Bueno, tomar un buen café. Bueno, niños, entonces, en el primer paso, identificación del empleo, lo primero es definir el nivel jerárquico. Entonces, ¿dónde está el nivel jerárquico? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Dónde puedo identificar yo el nivel jerárquico? En el ejercicio que acabamos de hacer, ¿recuerdan? En el organigrama. Entonces, yo ya tengo que decir, por ejemplo, Mafe lo mencionaba ahorita, decía, mire, es que aquí están los directores de área. Bueno, entonces, ¿en qué nivel jerárquico de la organización están? Están en el nivel directivo, están en el nivel de mandos medios o directivos medios que son tan importantes para la organización. Mire que los directivos de mando medio son ese enlace entre el nivel operativo, entre el nivel de gestión y la alta gerencia, porque el mando medio es el que materializa todo el tema de la gestión estratégica. El mando medio es el que comparte, el mando medio comparte con el nivel operativo, es el que lo conoce, el que está permanentemente acompañando los procesos. Bueno, entonces determinar dentro del nivel jerárquico, normalmente estos son los niveles jerárquicos, normalmente, ¿ya? Entonces está el directivo, está el asesor, está el nivel profesional, está el nivel técnico y el nivel asistencial. Normalmente esos son los cargos. Si identifican cualquier otro dentro del nivel jerárquico, hombre, simplemente pues lo tenemos en cuenta, pero ese es básicamente los cargos en términos de nivel jerárquico. Luego, dentro de ese mismo paso de identificación y ubicación del empleo, que es el paso 1, entonces dice, después de usted ubicar el nivel jerárquico, identifique cómo se va a llamar el cargo. Entonces, venga, es que es del nivel asesor. Entonces, el cargo se va a llamar asesor comercial. El término se va a llamar asesor jurídico. El término se va a llamar profesional en gestión técnica y logística. Técnico en área de ventas.
¿Ya? Entonces, después de identificar el nivel jerárquico, entonces, ¿qué nombre se le va a dar a ese cargo? Muchas empresas utilizan codificación para el empleo. Entonces, yo, por ejemplo, trabajo con la registraduría y yo estoy en el nivel técnico, mi cargo se llama registrador municipal, el código de mi empleo es el 2005 y luego viene el grado. Entonces, el grado mío es 006, ¿ya? Entonces, la mayoría de empresas llegan a este nivel de codificación y grado en el cargo para simplemente para información y datos. Información y datos y para poder diferenciar los empleos de otros a través de un sistema binario o de codificación o de un sistema numérico para el tema salarial, ¿ya? Por ejemplo, mi cargo, registrador municipal, tenemos grado 7, grado 6 y grado 5, siendo el mismo cargo, con una misma codificación, pero con un grado diferente. Dentro del manual de funciones se debe relacionar el número de cargos que requiere la empresa. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos registradores municipales grado 6 tiene Colombia? Entonces, dentro de mi organización, ¿cuántos operarios técnicos grado 3 en la gestión logística necesita la empresa? Luego habla de la ubicación del empleo, que es lo que tiene que ver con el manual de procesos, es decir, a qué área o a qué proceso va a pertenecer ese empleo. Y luego dice identificar el cargo del jefe inmediato. ¿Ya? ¿Dónde lo encontramos? En el organigrama. Entonces yo digo, registrador municipal, depende de un cargo que se llama delegado departamental del señor registrador. Y el delegado a su vez depende de un cargo superior que se llama registrador delegado nacional. Y ese otro depende del registrador nacional. ¿Ya? ¿Dónde lo encontramos? En la estructura o en el organigrama. Luego viene, hasta ahí era el paso 1. El paso 1 se llama identificación y ubicación del empleo. El paso 2, identificación del área o proceso al cual se asigna el empleo. Recuerden que lo veíamos acá, que es el mismo ubicación del empleo y tiene que ver con todo el manual de procesos y procedimientos, el manual y el organigrama. Ese ya lo veíamos ahí, ubicación del empleo. Luego viene el tercer paso o el tercer componente del manual de funciones, que es la descripción del contenido funcional. Estos son componentes teóricos, pero ustedes cuando busquen un manual de funciones como guía, como modelo, lo van a entender mucho mejor. Es decir, para definir, para describir el contenido funcional, recuerden que hay un propósito principal del cargo. Ese propósito se establece a través de un verbo. Realizar el proceso de vinculación del talento humano. Calificar las competencias utilizando un verbo. Ese verbo nos indica el propósito general. Ahora, luego viene el objeto. Dice, eso hace referencia a los aspectos sobre los cuales recae la acción dentro del área de desempeño. ¿Ah? Repito, cuando miremos el ejemplo claro, nos vamos a dar cuenta de estos tres componentes. Y finalmente, el condicionante son los requisitos que se esperan al final se cumplan con esa función o con el desempeño de esa función dentro de la organización. ¿Ya? Entonces yo digo, registrador municipal, realizar las acciones pertinentes para cumplir con el objeto misional de registro civil e identificación y electoral. El objeto, lograr la atención acertada de los colombianos y la realización de los procesos electorales. Condición, los procesos electorales deberán desarrollarse bajo los estándares jurídicos. Mire, los tres elementos que hacen parte de la descripción del contenido funcional. Luego viene, entonces, como la parte esencial del manual de funciones, que es el describir el contenido de las funciones del empleo. O sea, de manera específica, qué actividades debe realizar el registrador municipal de Montenegro y todos los registradores municipales, porque un manual de funciones lo que busca es estandarizar las actividades.
estandarizar las actividades. Entonces, funciones del registrador municipal. Tramitar o realizar el proceso de trámite de tarjeta de identidad. Realizar el proceso de trámite de cédulas de ciudadanía. Realizar el proceso de inscripción en el registro civil de nacimiento, registro civil de matrimonio y registro civil de defunción. Desarrollar los procesos logísticos electorales en las diferentes contiendas políticas que se desarrollen en su territorio. Ya de manera específica se redacta qué es lo que tiene que hacer el funcionario. Entonces, si ustedes buscan, los que tienen, están vinculados a alguna empresa, buscan el manual de funciones, ustedes inmediatamente se empiezan a identificar allí con todo lo que cada uno de ustedes hace. Lo identifican en ese manual de funciones. Luego viene, como ya los mencionábamos, y repito, en el ejemplo lo vamos a ver más claro, la descripción de los conocimientos básicos, teniendo en cuenta lo que ya les mencionaba. Esas competencias, que así realmente se llama, en el manual se identifican como conocimientos básicos, pero también lo podemos definir como competencias, tiene más que ver con el hacer, el conocimiento aprendido desde el hacer. Entonces, ¿qué debe saber hacer la persona? Porque es que una cosa, escuchen bien, una cosa es el conocimiento certificado y otra el conocimiento adquirido. Porque yo puedo decir, mire, que yo soy ingeniero de sistemas, pero resulta que la empresa requiere en competencia un experto en Excel avanzado. Y el hecho de que yo sea ingeniero de sistemas no me genera la competencia para manejar Excel avanzado. Entonces, la entidad tendrá que definir una prueba para establecer esa competencia entre las personas que se quieran vincular. Venga, vamos a hacer una prueba de Excel avanzado. Así, la persona sí sabe de Excel avanzado. ¿Ya? Entonces, esa competencia tiene más que ver con el hacer. Entonces, en el manual de funciones deberá decir competencias o conocimientos básicos. Conocimiento en Excel avanzado. Conocimiento en Office 356. Conocimiento en procesos jurídicos laborales. ¿Ya? Conocimiento, competencia. Diferente a lo que vemos ahorita al final, es exigencias de formación académica. Son dos componentes, no son totalmente diferentes, pero sí son diferentes. Porque no siempre los conocimientos están asociados a la competencia. No siempre, ¿ya? Pero sí van muy de la mano. Porque pues, se considera que una persona que adquirió unos conocimientos desarrolla también unas habilidades o unas competencias. Luego viene el componente 5 o el paso 5, que es definir el componente comportamental de esa persona que va a desempeñar el cargo. Entonces, aquí tiene que ver lo que yo les mencionaba ahora, por ejemplo, las relaciones interpersonales. ¿Cómo se comunica esa persona? El respeto, la capacidad para trabajar en equipo, liderazgo. Yo sé que a ustedes les ha sucedido que por ahí diligenciando la hoja de vida le preguntan a uno, ¿tiene capacidades para trabajar bajo presión? Pachurraba toda hora. Entonces, eso es lo que tiene que ver con las competencias comportamentales, que están más ligadas al ser que al hacer, ¿ya? Que hoy las conocemos también como habilidades blandas. Es más, si usted en el manual de funciones pone exigencias en habilidades blandas, se va a ver muy bonito y es totalmente válido. Y finalmente, entonces tenemos todo lo que tiene que ver con requisitos en formación académica y experiencia. Dice la guía para elaborar un manual de funciones que lo primero es definir un núcleo básico del conocimiento. Núcleo básico del conocimiento. Pregunta, ¿alguno de ustedes ha participado en esas convocatorias de la Comisión Nacional del Servicio Civil? ¿Alguno ha presentado pruebas allá? No. Pruebas para lo de la DIAN. Yo presenté unas para la DIAN. Eso, Jimena, que eso fue hace poquito, ¿cierto? Hace como Sí, unos 2 meses más o menos, sí. Listo. Entonces usted se pudo haber dado cuenta, Jimena, se pudo haber dado cuenta que cuando usted ingresó a la convocatoria, una cosa que se llama yo entro mucho a eso, se llama, bueno,
la descripción del empleo, la descripción del cargo, por allá hay una parte donde dice núcleo básico del conocimiento. Entonces dice administración de empresas, administración de negocios internacionales, contaduría pública, derecho, filosofía. A eso se le conoce como el núcleo básico del conocimiento. Entonces en el manual de funciones deberá decir núcleo básico del conocimiento, administración de empresas. Y de ahí desprenderse entonces las otras requisitos de formación académica, ¿ya? Entonces, núcleo básico del conocimiento, contaduría pública, formación adicional, especialista en normas internacionales de información financiera, o simplemente contador público, o administrador de empresas con formación a nivel de especialización en el área de gestión del talento humano, ingeniería, derecho, medicina, y a diferencia de las competencias básicas o de conocimientos básicos, pues en los requisitos de formación académica y de experiencia sí se debe demostrar una titulación. Se debe demostrar una titulación. Entonces, eso queda plasmado en el manual de funciones. Niños, el ejercicio que vamos a hacer para el segundo parcial, dentro de 8 días, si ven que venga puerta, yo quiero hacerlo bien, más bacano, deme 3, 4 días más, usted sabe que conmigo no tiene ningún inconveniente y está quedando aquí grabado, pero así como hicieron el ejercicio del organigrama, que sé que a todos les generó la inquietud, que sé que a todos les generó el conocimiento seguro en algo que de pronto no era muy conocido para ustedes o para muchos, pues así quiero que vivamos la experiencia del manual de función, ya que lo entendamos y que entendamos cómo se relaciona con el organigrama o estructura organizacional, cómo se relaciona con el manual de procesos y procedimientos y cómo se convierte en una herramienta eficaz para la gestión del talento humano en cualquier organización, es decir, para la gestión organizacional, desde 2 puntos de vista, desde la organización como estructura y desde la organización como proceso. Claro, una empresa que tenga un manual de funciones, que lo aplique, que lo esté actualizando con el organigrama y con el manual de procesos, es una empresa organizada. Recuerden, organización como estructura y organización como proceso. Ya les marqué la asistencia a todos, estén tranquilos, ya le voy a escribir a Dilma, que así la extrañé. Y no, bacano. Profe, Cuando participan, Ana María. una preguntita, ¿usted no puede subir esas diapositivas? Claro, yo hoy mismo voy a subir todo eso y voy a buscarles un modelo de manual de funciones y se los subo hoy, se los cargo a la plataforma. ¿Listo, Ana María? Y les voy a subir también el modelo de la DAF, del Departamento Administrativo de la Función Pública. Repito, porque el manual de funciones se asocia muchísimo a las entidades públicas, pero también con éxito lo están aplicando las organizaciones privadas. Bueno, niños, no los molesto más por hoy. Repito, me fascina mucho cuando se involucran en todo este cuento, cuando participan, porque veo el interés y veo que hay una apropiación del conocimiento. Un abrazo para todas, para todos. Que tengan una excelente noche. Profe, lo mismo, que descanse. Bueno, muchas gracias. Eso. Muchas gracias, Mañana, profe, que Profe, descanse. muchas gracias. Que Dios estén los muy bien. bendiga. Un abrazo. Gracias, profe. Profe, una pregunta. Dime, Ana María. Profe, es que pues como la mayoría de compañeros trabajan en empresas, pues ellos lo van a hacer en base a eso, ¿cierto? Y por Sí. ejemplo, yo que no trabajo, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, sencillo. ¿Usted ya hizo el organigrama, Ana María, o todavía no lo ha terminado? Sí, pero pues yo lo hice, un organigrama, pues yo no lo hice, yo saqué un modelo y lo leí y fue Listo. mixto. Bueno, entonces muy Entonces, porque sencillo. fue como el que más me llamó la atención. Listo. Entonces, ¿lo tiene por cargos? ¿O cómo le quedó su organigrama? Sí. Listo. Sí, por Entonces me cargos. imagino que su organigrama debe tener una primer casilla que diga gerente Sí. general, más o menos así, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces le pregunto, esa va a ser su empresa ideal. O sea, esa va a ser su empresa en mente, ¿sí? Sí. Listo. Entonces, ¿cómo quisiera usted que fuera su gerente, el gerente de su empresa?
en términos de formación académica. ¿Qué formación académica quiere usted para el gerente de su empresa? Ah, ya, sí. Listo. ¿Qué conocimientos básicos quiere usted de su gerente para la empresa? Y de los directores. Exactamente. ¿Qué competencias laborales? Entonces, mire, si es muy grande el organigrama, entonces coja el cargo del gerente, coja el cargo de 2 directores y coja un operativo para que haga un manual de funciones con 4 cargos, para que usted lo entienda. Gerente, 2 directores. Sí, gerente, 2 directores de área y unos 2 operativos. Ah, sí, profe, buena idea. Entonces usted se para en el organigrama y usted dice, por ejemplo, si usted en el organigrama tiene un jefe de mercadeo o un director de mercadeo, ¿cómo le gustaría que fuera ese desde los 3 ámbitos? Desde los conocimientos básicos. Recuerde que los conocimientos básicos son las capacidades que desarrolla el ser humano sin necesidad de que tenga algo que lo certifique. ¿Ya? Entonces usted podría decir, requiere una persona creativa, con capacidades para trabajar microcap, o sea, un programa específico o AutoCAD. ¿Sí me hago entender? Eso es una competencia básica. Luego vas a decir, en la competencia comportamental, respetuoso, con capacidad para trabajar en equipo, capacidad para ejercer liderazgo. Y en la formación, usted dice administrador de empresas o simplemente profesional en marketing y mercadeo. ¿Ya? En la última, la profesional. La última, sí, así en ese mismo orden que la mencionamos ahí. Entonces están los conocimientos. Ahora, recuerde que conocimientos básicos, sí. Competencia comportamental, ¿y cuál es la última? Y la otra es venga, miremosla acá, que son los conocimientos adquiridos, acá está, requisitos de formación académica. Ah, sí, formación académica. Entonces usted puede decir, Ana María, usted puede decir, requisitos de formación académica y experiencia. Entonces, profesional en marketing y mercadeo con año de experiencia en mercado de confecciones. Y eso se lo aplico a los 3 cargos. A los 3 cargos, gerente, pero entonces al director y al operario. Sí, pero entonces yo les voy a enviar un formatico porque normalmente eso se debe establecer en un formato donde dice nombre del cargo, director de mercadeo, jefe inmediato, gerente de producción, ubicación del cargo, gerencia de mercadeo. Es decir, donde tiene unas especificaciones claras, funciones del cargo, promover las ventas, realizar campañas. ¿Sí me hago entender? Ah, no, ya entendí, profe, sí. Gracias. Lo bacano es que entiendan eso y que lo conecten con ese organigrama que usted hizo. Por eso no le voy a pedir que coja todo el organigrama y le aplique el manual de funciones, porque aquí nos daría el tutaina y nos daría la Semana Santa terminándolo, porque eso es grande. Entonces, cójalo a 3 o 4 cargos y usted dice, entendí el concepto. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Listo. Y cualquier duda, me escriben al WhatsApp. Venga, Puerta, como dijo Risa Loca, vuelva y explíqueme a mí. Y les explico nuevamente. Lo importante es que quede claro el conocimiento y los diferentes componentes. Listo, Ana María. Profe, muchas gracias. Feliz noche. No, Dios las bendiga y Dios los bendiga a todos. Un Amén, abrazo. igualmente, profe. Que descanse.